Atención, iglesias y pastores. Radio Costa Rica pone a su disposición toda una plataforma audiovisual para que su mensaje llegue a miles de personas en Costa Rica y el mundo. Sumamos radio, Facebook Live, nuestras propias aplicaciones, nuestro sitio web y nuestro canal en YouTube, además de toda nuestra experiencia en el concepto de evangelismo mediático, porque nos interesa unir esfuerzos para llevar un mensaje de fe y esperanza en estos momentos tan convulsos socialmente, donde las malas noticias nos afectan cada minuto. Su mensaje, nuestra experiencia y herramientas tecnológicas se unirán para llevar noticias de fe y esperanza. Anímese, ingrese al maravilloso mundo de la comunicación audiovisual con nosotros. Para mayor información, 8377-4416. Radio Costa Rica. Mucho más que una radio. Cada vez más violencia, más maldad en la tierra. Parece que el amor ha muerto y la locura reina sobre la humanidad. Jóvenes acabados, niños abandonados, a precio de placer y decidiendo solo el interés. ¿Dónde queda la justicia y la venganza? ¿Dónde quedan el castigo y la razón? ¿Por qué callas tú, Señor, y nos olvidas? ¿Cómo puedes permitir tanto dolor? Muy buenas noches, amigos y hermanos. Es un gusto nuevamente saludarles en este su programa Los Enigmas de los Tiempos. Una vez más a través de la 930 Radio Costa Rica y sus diferentes medios por los cuales este programa llega a ustedes. Es una gran bendición saludarles un miércoles más. Y vamos a empezar, como siempre empezamos en este programa, de la mejor forma, encomendar al Señor, que es el que nos puede guiar y nos puede dar la luz y la capacidad necesaria para entender que los tiempos bíblicos, en el cronograma de actividades, podríamos decirle así, de nuestro Dios, ya está todo estipulado y planificado para que se desarrollen de verdad los eventos de los últimos días. Y tenemos que saber, amigos y hermanos, de que tenemos que estar precavidos, tenemos que estar como aquellas, siempre lo digo y me gusta mencionarlo, como aquellas viudas, mujeres, aquellas vírgenes que estuvieron esperando 10, pero 5 estaban con un aceite. Entonces, como esas vírgenes vamos a estar nosotros y lo primero que necesitamos es que el Señor derrame de ese aceite sobre nosotros. Oramos. Amado Dios y Padre Celestial, gracias te damos, Señor, por el privilegio que tenemos hoy día, Señor, miércoles, Padre, nuevamente en este año, Señor, del 2021, en el que tú nos concedes el privilegio, el don de la vida, Señor. Te pedimos, oh Señor, que una vez más puedas visitarnos con esa sabiduría que proviene de lo alto, Padre. Nos escondemos, Señor, en Jesucristo, porque sabemos que por nosotros, oh Dios, no tenemos la capacidad necesaria, el intelecto, Señor, la perspicacia, Señor, y la sabiduría, muchas veces para poder entender los tiempos. Y por eso, Señor, es que acudimos a tu presencia confiadamente, para que tú, Señor, en tu amor y tu misericordia, nos abra las vías de nuestro entendimiento, y que la guianza de tu Santo Espíritu, Señor,
nos permita comprender, Señor, plenamente el momento, Señor, histórico en el que estamos y el momento en el que vivimos, que nos permita estar siempre preparados para la venida tuya. Y poder así no solamente nosotros salvarnos, sino también que muchas otras personas puedan conocer, Señor, ese mensaje de salvación y que aún estamos a tiempo de poder, oh Dios, aprobar, Señor, para llegar a la vida eterna. Gracias, Señor. Te lo pedimos todo esto en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Bueno, amigos, como les digo siempre, qué bendición el poder compartir con las personas que siempre nos llaman. Gracias a la hermana Karen, que siempre está pendiente. Ahí hemos estado conversando a través del WhatsApp. Es una gran bendición, hermana Karen. Un saludo para usted. Un saludo muy cordial para Margarita, también para su hijo Santi, para su esposo Adrián. Que Dios les bendiga. Ellos están viviendo en la parte allá de Santana. Muy bonito ese lugar. Por lo menos las fotos que nos compartieron es una gran bendición. También están fuera del campo, que es uno de los temas también que vamos a tocar. Bueno, no quiero atrasarme mucho. Habíamos estado tocando unos temas sumamente importantes con respecto a la venida de Jesucristo y las profecías bíblicas. Y la pregunta que se ha venido haciendo en estos dos programas, amigos y hermanos, es: ¿estamos preparados para lo que viene? Sabemos plenamente nosotros para lo que viene, la gran tribulación que nos habla en Mateo 24, que nos habla en Lucas 21, todas esas señales portentosas que se van a dar en los cielos, en la tierra, en el mar, todas las señales también proféticas que se han venido cumpliendo. Y este programa que hemos venido desarrollando desde el programa pasado a este, nos indican de que por lo menos en el capítulo 24 de Mateo, el versículo 6 en adelante, en que se empieza a exponer y las dos preguntas que hacen los discípulos de Jesús es: ¿cuándo y qué señales habrá de la venida, de su nuevo regreso por su iglesia? Y nos dice en el versículo, vamos a leer el versículo de Mateo 24:6 para hacer un pequeño repaso, para que las personas que la semana pasada no pudiesen conectar en este programa puedan también buscarlo en los Enigmas de los Tiempos CR en el canal de YouTube que tenemos. Dice Mateo 24, versículo 6, lo siguiente: y oréis de guerras y rumores de guerra. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Jesús le dice a sus discípulos que cuando se empiezan a oír guerras y rumores de guerras, no deben de asustarse, porque en realidad todo eso tiene que acontecer como una señal que se va a dar, pero que todavía no es el fin. Y estuvimos evaluando la semana pasada todas las guerras que hubieron en los diferentes, por lo menos los historiadores, bastante meticulosos y muy exhaustivos en lo que fueron los análisis históricos, en sus mejores de las recopilaciones, y haciendo muchas de las historias, por lo menos, o documentaciones históricas que hay, haciendo una extrapolación en lo que era la cantidad demográfica de personas y las guerras que se dieron. Vimos que por lo menos las guerras antiguas fueron 40, como lo tenemos ahí en pantalla, en 2.595 años de historia. O sea, en 2.595 años de historia, que van del año 2200 al 395, hubieron solo 40 guerras. Vean qué interesante. Seguimos con la otra, porque esto es solo un repaso para que la gente vaya viendo lo que nos dice ahí. Las 34 guerras de la Edad Media en 1381 años de historia. O sea que en 1381 años de historia, desde el año 400 después de Cristo hasta el año 1381, hubieron estas 34 guerras. Vean qué interesante que la primera imagen, vuelvo a recalcar, nos decía que 40 guerras antiguas. En 2.595 años solo produjeron 40, más 1.381 años de historia producieron 34. O sea, menos años y van subiendo las cantidades de guerra entre los años. En 137 guerras de la Edad Moderna tuvieron solamente 640 años de historia, que fueron desde el año 1455. Amigos y hermanos, esto como un pequeño repaso para que nos ubiquemos de que la señal que habla ahí en Mateo 24:6 con respecto a las guerras y rumores de guerra, que no debía preocuparnos, se ha venido desarrollando desde antes, desde 2200 años
antes de Cristo. Entonces nos dice que las guerras de la Edad Moderna son 137 en 640 años, más guerras, obviamente se triplicaron más todavía en menos años, y que van del 1455 a 1485, que fue la Guerra de Rosas. De ahí empezó hasta la época, amigos y hermanos, actual. Y a la época actual estuvimos analizando la semana pasada de que hay por lo menos 20 guerras activas. De esas 20 guerras activas estuvimos analizando las 7 guerras en las que mueren más personas. Vimos guerras como las guerras que sufren en Medio Oriente, donde 6 millones, 7 millones de personas están siendo evacuadas generalmente por año. O sea, tienen que vivir en sectores diferentes a los que viven en condiciones precarias, porque la guerra todavía sigue y miles, amigos y hermanos, de personas mueren. Primera Guerra Mundial. Quiero darles este dato que fue donde quedamos la semana pasada. Básicamente, en esta Primera Guerra Mundial, amigos y hermanos, vean qué interesante. Cuando usted suma los años, que es entre el año 1914 al año 1919, esta guerra le costó la vida a 70 millones de personas. Pónganme atención, entre civiles y militares. Esa guerra, que duró única y exclusivamente 5 años, amigos y hermanos, se llevó 70 millones de personas. Dígame usted si esa profecía definitivamente no está cumplida. Y la Segunda Guerra Mundial, que está ahí en los anales de la historia, esto no lo estamos inventando aquí en los enigmas de los tiempos, ni estamos sacando datos de ninguna forma falsos ni alterados para que la gente se asuste, ni es nuestra intención. Es nada más, la única intención es de demostrar que Cristo ya está a las puertas, y que muchas veces como pueblo de Dios, amigos y hermanos, estamos livianos, tranquilos en nuestro área de confort, y no nos estamos dando cuenta, amigos, que va a venir el Señor. Y como dice la profecía de Mateo 24, y vino el diluvio como en los tiempos de Noé, y no entendieron. El problema de esto es que hay muchas personas que no están entendiendo de que ya el tiempo está cumplido, y dice la profecía, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Ok, Primera Guerra Mundial. Entonces matan en cuestión de 5 años 70 millones de personas entre civiles y militares. Oigan qué interesante, del año 1914 a 1919, del año 1939 al año 1945, que fue la Segunda Guerra Mundial, estamos hablando, amigos y hermanos, de menos de 20 años después de la Primera Guerra Mundial. Aunque estudiando la semana pasada nos dimos cuenta que a nivel mundial han habido varias guerras, hablando de los imperios que a nivel mundial, el área conocida global, la han dominado y conquistado, como el imperio medo-persa, el babilónico, el griego y todos los que hablamos. Pero en estas 2 últimas guerras que podemos decir, o las más relevantes de nuestra era, mundiales, la Segunda Guerra Mundial entre el año 1939 y el año 1945, estamos hablando únicamente de 6 años, aunque se inicia en 1937, obviamente, como les ponga ahí, porque se incluye una parte acerca de la guerra chino-japonesa, en la que Estados Unidos pues también metió parte, ¿verdad? Murieron entre 93 millones de personas y 100 millones de personas. Amigos y hermanos, estamos hablando que sumando estas 2 guerras fueron 163 millones de personas que en 11 años de guerra, amigos y hermanos, y estamos hablando de hace 70 años atrás, que en 11 años de guerra mató a 163 millones de personas. Entonces, la pregunta es, ¿será que esta profecía de las guerras y los rumores de guerras pues ya se ha cumplido? Hermanos, ustedes tienen que saber de que sí. La humanidad, como está en pantalla, para empezar ahora sí con el tema de las pestes, única y exclusivamente ha vivido en paz, amigos y hermanos. Única y exclusivamente la humanidad ha vivido en paz en los casi 6,000 años que tiene historia documentada bíblica. No hablemos de lo que las teorías hablan,
de lo que la tierra tiene de tener, porque obviamente, pues antes de que el Señor hiciera la creación en Génesis, que empieza ya a desglosarse los años de Adán, de Matusalén, de Enoc, de todos los descendientes después de Adán y Eva, y nos damos cuenta que histórica y bíblicamente el mundo tiene 6.000 años, pues en estos casi 6.000 años que se están cumpliendo, amigos y hermanos, la humanidad solo tiene 900 o ha tenido 900 años de paz. Ok, empezando con el tema de hoy. Dice la segunda parte, o por lo menos los otros dos versículos de Mateo 24, y aquí es donde quiero hacer bastante énfasis, porque vamos a darnos cuenta, amigos y hermanos, si estas señales que están ahí, que siempre las mencionan, es interesante porque todos los pastores, predicadores, personas que hagan estudios bíblicos, la gente que hace exégesis y todas estas cuestiones teológicas, siempre hablan de que la venida de Cristo está pronto y todo, pero dentro de sus mensajes nunca incorporan los datos reales y los datos actuales de lo que las profecías indican que van a ser afectados por todas estas, pues podríamos decir, ¿verdad? Catástrofes o cosas sobrenaturales que Dios va a permitir para que el ser humano llegue al arrepentimiento. Y es interesante que en el general colectivo de las iglesias eclesiásticas, obviamente, en estos temas eclesiásticos, las personas no les gusta tocar esto porque se les puede tachar de alarmistas y se les puede tachar de amarillistas y eso muchas veces, en términos, perdone que hablen literal, comerciales, no funciona. Pero vamos a ver lo que la Biblia nos dice y lo que los datos actuales indican de lo que está ocurriendo con respecto a las pestes. ¿Cuántas pestes han habido y qué tipo de pestes y cuántas personas se han llevado, ¿verdad? En ese proceso. Y a ver si también esta profecía de las pestes, que se encuentra en Mateo 24, 7 y 8, y vamos a leerlo, se está cumpliendo o se ha cumplido. Dice así: porque se levantará nación contra nación y reino contra reino. Parte de lo que veníamos hablando del versículo 6, vuelve a recalcar que ahí nos dimos cuenta ya estudiando, amigos y hermanos, todos los datos históricos, desde las tablillas cuneiformes, en el programa pasado hasta el día de hoy, lo que estamos terminando, y nos hemos dado cuenta que esa profecía está cumplida. Y dice lo segundo, y lo que nos compete es: y habrá pestes, hambres y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. Ok, aquí me detengo y les pongo muy en claro algo. Antes de eso decía: no os turbéis, porque esto tiene que acontecer, pero no es el fin. Antes de eso, pero cuando empieza a hablar de que empiezan las pestes, de que empiezan las hambres y de que empiezan los terremotos en diferentes partes del mundo, amigos y hermanos, dice la palabra del Señor que es el principio de dolores. ¿Principio de dolores para quién? Para los que no van a ser salvos y para la humanidad entera que se pierde, pero el principio de la salvación para los que esperamos en Cristo Jesús y su pronta venida. Redención, cielos nuevos y tierra nueva. Entonces dice que para que empiece el principio de dolores, la primer señal, amigos y hermanos, son las pestes. Ok, ¿sabe usted qué es una peste? ¿Se ha puesto a pensar qué es el significado de peste? ¿O solamente usted piensa peste es algo que huele feo? Porque mucha gente dice: uy, qué peste, qué feo huele, o así. Pero vamos a desglosar y vamos a darnos cuenta qué es una peste. Lo tenemos en pantalla y nos dice lo siguiente: el término peste es una enfermedad infecciosa y contagiosa. No sé, mis amigos y mis hermanos, si esos dos términos, infecciosa y contagiosa, ustedes los tienen muy a mano, ¿verdad? O si también son muy habituales el día de hoy, porque obviamente hoy más que nunca en el siglo XXI, en el que el COVID-19, hablando históricamente, amigos y hermanos, podríamos decir que desde la plaga de Atenas, tal vez me ponen antes de dar la definición de esto un momento en pantalla para decirles algo. Desde la peste o la plaga de Atenas en el año 430 antes de Cristo hasta el siglo XXI con el COVID-19, amigos y hermanos, han habido más de 20 pandemias a nivel mundial, más de 20 pandemias, 4 de las cuales han sido las más mortíferas y las vamos a estudiar el día de hoy. Pero hablando desde esa
primer pandemia, por lo menos documentada. Tucídides, que fue un historiador griego, nos dice que esta pandemia entró por Etiopía y que cruzó toda Atenas, Egipto, llegó hasta Libia y destruyó todo el imperio casi griego montado en ese momento. Muchos atenienses y muchos espartanos murieron por esta peste. Fue algo increíble, ¿verdad? Y nos damos cuenta que desde ahí hasta el COVID-19, que es la última que tenemos en este siglo XXI, obviamente con sus variaciones incorporadas, ¿verdad? En este año 2021, pero hasta aquí, desde ese momento hasta el día de hoy, esa profecía, amigos y hermanos, se ha venido cumpliendo. Entonces nos dice que peste es una enfermedad, la definición en pantalla, infecciosa y contagiosa, que causa gran mortandad, póngame atención, entre los seres humanos y entre los animales. Enfermedad, aunque no sea contagiosa, y en esto quiero que también pongan bastante énfasis, que causa muchas muertes entre la población. Hay dos tipos de pestes, y en esto quiero decirles algo, amigos y hermanos. Vamos a ver las pestes físicas y las pestes que pues afectan al ser humano, pero cuando vi este término me puse a pensar en algo interesante. Cómo tenemos en este momento pandemias y pestes, y quiero hacer en esto un intervalo ahí, ¿verdad? Cómo tenemos pandemias y pestes, amigos, que tal vez no son contagiosas en forma física, pero que esa enfermedad, amigos y hermanos, está matando a la sociedad. O sea, están enfermándolas, porque están produciendo mucho tipo de muertes. Y entre eso solo quiero mencionarles, que es otro tema que luego vamos a hablar con respecto a la alimentación, cómo nos estamos matando y nos estamos teniendo ciertos tipos de pestes, amigos, que no las estamos identificando. Ok, a la que nos compete hoy, que es la infecciosa y la contagiosa, para que nos demos cuenta, amigos y hermanos, de que en el transcurso de la historia, pues el mundo se ha venido desarrollando y se han venido dando un montón de pestes, o sea que esta señal ya está cumplida. Dentro de esas, podríamos decir qué pandemias, y vamos a mencionarlas puntualmente, a lo largo de la historia han puesto en jaque a la humanidad. O sea, qué pandemias podríamos decir nosotros que han llevado a este mundo y a su población demográfica. Hablamos de que se han perdido en algunos de los casos hasta el 60% de la población de los lugares en los que las plagas y las pandemias han habido, y a nivel mundial, de mundo conocido, amigos y hermanos, se ha perdido hasta la tercera parte de la población mundial en algunas de las pestes. O sea, es interesante que esta pandemia que estamos viviendo, el COVID-19, no tiene absolutamente nada de nuevo. Lo que pasa es que sus variantes, la tecnología, la globalización, ha hecho que se expanda de una forma más rápida. Y por eso, amigos y hermanos, viene a ser más peligroso. Pero ustedes tienen que saber de que esa es una señal que nos indica de que el tiempo del Señor está cerca. O sea, en vez de nosotros, y ahorita después del corte musical, les voy a compartir un versículo que se encuentra en Lucas 21 para que nos demos cuenta que en lugar de alarmarnos y de sentirnos sofocados en gran expectativa y con gran ansiedad por nuestro futuro, amigo, hermano, deberíamos de estarnos sintiendo felices. Ok, ¿qué pandemias a lo largo de la historia han puesto en jaque a la humanidad? Y voy a empezar a mencionárselas. Como tenemos en pantalla, la peste antonina. Esta peste antonina, con el regreso de las tropas de los romanos en sus conquistas, en las guerras, obviamente con los pueblos bárbaros y las tribus arrianas, en unas de estas regresos de Medio Oriente, las tropas romanas llegaron con un tipo de gripe, y esta peste antonina mató única y exclusivamente, vean qué interesante, en 15 años, en ese tiempo, extrapolando la población que estaba en Roma, bueno, por lo menos en donde se dio esta peste, mató única y exclusivamente, ¿verdad?, 5 millones de personas. Vean qué interesante cómo se han venido desarrollando esas profecías desde hace muchos años, miles de años, amigos, y todavía hay cristianos y todavía hay hermanos que están esperando que esas profecías
y que esa palabra escrita se cumpla. Ok, la plaga justiniana. La plaga justiniana que empezó en el año 541 después de Cristo y duró hasta el año, oigan, pónganme atención, 542 después de Cristo. Amigos y hermanos, sumen 541 más 1, 542. O sea, que en un año se cuenta en los anales de la historia que la plaga de Justiniano, amigos y hermanos, mató aproximadamente 50 millones de personas. Oigan, en un año una plaga se llevó 50 millones de personas. El epicentro de esta plaga fue Constantinopla, lo que hoy conocemos como Estambul. Este imperio bizantino, o por lo menos lo que fue el imperio romano de Oriente, tenía muchos barcos mercantes, y estos barcos mercantes que tenían pues todo el comercio euroasiático, trajeron esta peste, y en cuestión de un año, amigos y hermanos, murió 50 millones de personas. Es para que ustedes se den cuenta de que las pestes, esta señal no es algo nuevo. La epidemia de viruela japonesa. Esta epidemia de viruela japonesa, y como les digo, amigos y hermanos, les estoy mencionando algunas de las 20 que los anales de la historia nos dicen que hay, o por lo menos registradas dentro de lo que son estos anales históricos y documentados. Obviamente se hablan de estas 20, les estoy hablando de algunas de las más relevantes, porque obviamente pues hay más. Esta epidemia de viruela japonesa, que empezó en el año 735 al año 737, amigos y hermanos, estamos hablando de solamente 2 años, y en una isla de población reducida. Estamos hablando de Japón. Obviamente este intercambio comercial creciente que tuvo Japón en esos años del primer milenio de la historia le hizo perder la tercera parte de la población. Murió de la isla, ¿verdad? Estos tratos que tenían con Corea y con las partes internas de Asia hicieron que estos tratos mercantes pues llevaran esta peste, y Japón obviamente fue el centro de ella, donde murió de la isla de Japón la tercera parte de la población. O sea que les digo, amigos y hermanos, que en realidad este temita no es nuevo. Ok, vamos a ver si nos da tiempito, o yo creo que vamos a ir, antes de empezar ya con las pestes más fuertes que han habido en la historia, vamos a ir a un corte musical. Amigo, hermano, espero que usted pueda disfrutar de esta música de alabanza, se pueda dar un respiro, que tenga su papel y su lápiz listo en mano, y que pueda documentarse para que se dé cuenta que el tiempo de la venida de Cristo ya está a las puertas. Si pudiese hablar la lengua de Canaán, te diría un poco de la gloria de un mundo mejor. Oh, si pudiese hablar en la lengua de Canaán, te diría un poco de la gloria de un mundo mejor, donde noche no hay y el Cordero es luz, donde lágrimas no hay, oh, el cielo no es como la tierra, oh, no, 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 oh, si pudiese hablar en la lengua de Canaán, te diría un poco de la gloria
describir las maravillas que vi. Vi tablas de piedra en que estaban esculpidos en letras de oro los nombres de los redimidos. Después de admirar la gloria del templo, salimos y Jesús nos dejó para ir a la ciudad. Pronto oímos su amable voz que decía: vengan, pueblo mío, han salido de una gran tribulación y han hecho mi voluntad, sufrieron por mí. Vengan a la cena que yo mismo serviré. Nosotros exclamamos: ¡Aleluya! ¡Gloria! Y entramos en la ciudad. Vi una mesa de plata pura, de muchos kilómetros de longitud, y sin embargo nuestra vista la abarcaba toda. Vi el fruto del árbol de la vida, el maná, almendras, higos, granadas, uvas y muchas otras especies de frutas. Le rogué a Jesús que me permitiese comer del fruto, pero me respondió: todavía no. Debes volver de nuevo a la tierra y referir a otros lo que se te ha revelado. Entonces un ángel me transportó suavemente a este oscuro mundo. A veces me parece que no puedo ya permanecer aquí. Tan lóbregas me resultan todas las cosas de la tierra. Me siento tan sola, pues he visto una tierra mejor. Oh, si pudiese volar, cual paloma por cielo y mar, navegar y cruzar el Jordán a un mundo mejor, donde noche no hay y el Cordero es luz, donde lágrimas no hay. Oh, el cielo no es como la tierra. Oh, si pudiese hablar en la lengua de Cana, te diría un poco de la gloria de un mundo mejor. Te diría un poco de la gloria de un mundo mejor, de un mundo mejor, de un mundo mejor. Bueno, gloria a Dios. Qué bendición el poder tener esa esperanza, amigos, hermanos, de poder saber de que todas estas cosas, estas penurias que estamos viendo en estos últimos días, cómo uno se alarma, ¿verdad? Y se pone triste de ver las situaciones que se están dando a nivel mundial, y además de que se pone uno también a darse cuenta de que no va en mejora, sino que cada día va deteriorándose más nuestra sociedad y el mundo entero. Pero como cristianos tenemos una promesa, y lo que les quería compartir. Se encuentra en Lucas el capítulo 21 y el versículo 28, y nos dice lo siguiente: cuando comiencen a suceder todas estas cosas, cobren mucho ánimo, levanten la cabeza, porque se acerca su redención, su salvación está pronto. Amén, gloria a Dios. Tenemos que saber que todas estas cosas, amigos, hermanos, nos indican que Jesucristo ya está a las puertas y que, bueno, ya vamos a dejar de sufrir y Él enjugará todas nuestras lágrimas. Vamos a seguir con el tema. Ok, seguimos hablando de las pestes. Viene una de las pestes más tremendas que han azotado por lo menos la humanidad. De esas tres que les mencioné,
La que sigue es la peor, ha matado más de 200 millones de personas en tan solo, pónganme atención, 4 años de peste. Más de 200 millones de personas murieron por esta famosa tan llamada peste negra o la fiebre bubónica, que fue la pandemia más horrible que trajo a la humanidad, porque originaba, es increíble, unas pústulas horribles, ¿verdad? Y además de eso, necrosis, generaba necrosis en las personas, ¿verdad? Las pústulas estas malolientes, la necrosis, que es la pudrición, podríamos decir así, de todo lo que son los nervios, la carne, los músculos, la epidermis, fue muy tremenda. Y esta fiebre negra, o por lo menos esta peste negra, la fiebre bubónica, amigos y hermanos, acabó, pónganme en atención, con el 60% de la población que existía en Europa en entonces. O sea, lo que era el mundo conocido, el mundo, podríamos decir antiguo, ¿verdad? La tierra madre, como se dice o se llama muchas veces, ¿verdad? El viejo continente. Pues este continente tuvo el 60% de su población aproximadamente perdida por esta peste, que se desarrolló, como les digo, en términos de 4 años. Bueno, vamos a verla en imágenes. Vamos a analizar un poquito y les voy contando la historia para que conozcamos un poco del asunto. Esta peste, obviamente, se llamaba peste negra o peste bubónica. Lo de la peste bubónica era porque inflamaba los bubones, o lo que son los nódulos linfáticos. Todos estos nódulos linfáticos se encuentran en los ojos, en los órganos sexuales, y producía necrosis de todos estos órganos. Como ven ustedes, tal vez una mano hay una persona que ha sufrido la peste negra, porque todavía, aunque ustedes no lo puedan creer, ¿verdad? Han habido algunos casos que se han venido a desarrollar. Bueno, en otro tema les voy a tocar el temita del regreso de las pestes y cómo han regresado algunos males que ya se creían, pues, por la Organización Mundial de la Salud, erradicados totalmente. Se creyó que por las ratas, por el comercio que había tanto, ¿verdad? En Europa se venían las ratas de los barcos, o estas ratas negras contagiaban esta fiebre. Se creyó que fue así al principio. Obviamente se le echó la culpa a las ratas, pero era una bacteria llamada Yersinia pestis, esta Yersinia pestis, que es la que se encuentra en la pulga, por decirlo así, ¿verdad? En la pulga, ¿no? Es un ácaro que contienen estas ratas negras. En esta pulga de la rata, tal vez lo podemos ver aquí en la imagen que sigue, se transmite del animal al ser humano. Vean lo que decía así, vean cómo se contagió, y por eso, amigos y hermanos, fue una de las más grandes, porque fue muy fácil el contagio, además de que fue por un roedor y un insecto. Obviamente también al ir avanzando la peste, pues los problemas neumonales que tenían hacía que también fuera anaeróbica y que se contagiara también por estornudos y por manipulación. O sea, que tenía todos los contagios dados y por haber, y por eso fue una de las más horrendas que hubo, ¿verdad? Hasta el día de hoy. Por la picadura de las pulgas infectadas, por el contacto directo, por la inhalación anaeróbica, como le digo, y por la ingesta de materiales infectados. Esta peste negra mató a más de 200 millones de personas en Europa. Amigos y hermanos, oigan el dato: más de 200 millones entre el año 1347 y el año 1351. O sea que tan solamente en 4 años, más de 200 millones de personas murieron por esta peste. O sea, si usted me dice a mí que no se ha cumplido esa profecía, yo no sé usted qué está esperando, amigo y hermano. Si usted piensa que, y estamos hablando de que ya el Señor dijo, y esto es principio de dolores, o sea que es el principio de lo que viene. El principio de algo no es el término total, el principio de algo es nada más el inicio de lo que viene. O sea, si, amigos y hermanos, por eso se habla dentro del contexto bíblico que habrá gran tribulación, cual nunca la ha habido ni la habrá desde que hubo personas en la tierra. Y algunas personas ponen esta gran tribulación y estas cosas pues antes después de la venida de Cristo, y que la iglesia se va y que no lo va a pasar. Pues ese es otro tema que se llama el dispensacionalismo, la teoría del dispensacionalismo, que la vamos a ver. Pero nos compete darnos cuenta que las pestes, hermanos, tienen años, como les digo,
desde el año 463 antes de Cristo ya se empiezan a documentar en Atenas pestes. Increíble. Ok, la peste negra entonces mató a más de 200 personas en Europa. Otra de las pestes, amigos, fue la viruela en el año 1520. Con esto de la viruela hay algo interesantísimo porque, se dio principalmente en lo que fue la conquista de lo que fue América y se radicó según la Organización Mundial de la Salud esta viruela desde el año 1980, aunque, amigos y hermanos, hay datos específicos, al igual como lo de la fiebre o la peste bubónica. No quise mencionarles mucho ahora porque no quiero quemar el cartucho de otros datos, pero obviamente la fiebre bubónica pues ha regresado. Hubieron algunos casos en Kansas que se dieron, Ontario también, algunos casillos ahí que se mencionaron, ¿verdad? Dentro de Estados Unidos, y creo que uno fue en Canadá también, que vamos a verlo pues en el otro tema. Este caso de la viruela, en el año 1520, la conquista española hizo que todos los aborígenes que recibieron pues a los conquistadores españoles no tenían obviamente dentro del el sistema inmunológico, podríamos decir, el sistema inmunológico preparado para este tipo de bacterias que venían de otro continente, totalmente ajenas a las enfermedades étnicas que habían en América. Entonces esta peste de la viruela, la viruela es increíble, podemos ver las imágenes, también son unas afectaciones a nivel subcutáneo, ahí lo tienen ustedes. Esta peste mató desde el año 1520 hasta que fue erradicada, mató a 56 millones de personas. 56 millones de personas, principalmente nativos de América, fueron muertas por esta peste. Y hasta el año, como le digo, 1986 fue en que la Organización Mundial de la Salud pues logró, en 1980 logró erradicar totalmente lo que fue la viruela. Ok, seguimos entonces aquí. La gripe española. La gripe española fue otra de las pandemias. Esta gripe española se desarrolló en Europa, obviamente. Fue la primera pandemia causada por el virus, podríamos decir así, como lo tenemos ahí en pantalla, el H1N1. Fue una de las primeras cepas de este virus o de esta influenza, y se convirtió en la tercera más letal de la historia. Oigan, amigos y hermanos, mostró tasas increíbles de mortalidad muy superiores obviamente a las pandemias habituales, hasta que llegó pues este COVID, que se expandió un poco más rápido, obviamente. Se estima que infectó a más de 500 millones de personas, como está ahí en pantalla. A más de 500 millones de personas infectó esta gripe española, y en todo el mundo alrededor del 27%, pónganme atención, de la población mundial, y es increíble, tuvo algún contacto pues con esta gripe o con alguna de las por lo menos afectaciones que dio esta fiebre española. Vean la imagen que sigue a continuación, donde dice que esta gripe en un solo año mató, pongan atención, esta gripe en un solo año, al igual que la pandemia anterior que estuvimos mencionando, en un solo año mató a 50 millones de personas. Mató a 50 millones de personas. Es increíble. Si ustedes pueden ver, amigos y hermanos, las fotos que están ahí en las imágenes, yo quiero que ustedes le pongan mucha atención y se fijen en ellas para que vean algo interesante. No sé si ustedes ven que todas las personas ahí, exactamente la misma situación, en los servicios públicos, la policía, en los lugares de trabajo. Es recurrente el asunto con las pandemias, todos con mascarilla. Es interesantísimo, amigos y hermanos, que esto no es nuevo para la humanidad. Lo que pasa es que nunca se había globalizado el asunto en una manera tal como la tenemos ahora en el siglo XXI. Volvemos a lo mismo, los medios de comunicación permiten
que este asunto se dé. En cuestión de segundos, a nivel mundial, la información, y en cuestión de segundos, la propagación de cualquier virus, bacteria o enfermedad. Ok, el virus del SIDA. Voy con este último virus, por lo menos creo que hasta aquí voy a llegar con los virus y luego vamos a seguir con el resto de las señales que nos indican Mateo capítulo 7 y 8, que serían las hambres y los terremotos en diferentes lugares. Y esto dice que esto es el principio de dolores. Ok, vamos a ver el virus del SIDA. El virus del SIDA, obviamente ya todos pues conocemos desde hace años qué es lo que ha venido desarrollándose con respecto a los que son los virus de transmisión sexual. El VIH o el SIDA ha matado a amigos y hermanos aproximadamente entre unos 35 y 40 millones, según lo que la Organización Mundial de la Salud. Algunas de las muertes que se dieron al principio, desde que se descubrió este virus. La teoría, obviamente, de este virus es que en la década de 1920, que fue cuando se dio en el centro de África, había un contagio por una, podríamos decir, relación o, bueno, una relación entre simios, chimpancés y el ser humano, y la prostitución tan grande que se da en África, ¿verdad? Propagó por toda Europa y Estados Unidos con el paso de los años de este virus, y ya en 1981, en la actualidad, pues que se designó o se identificó la enfermedad, ya tenía muchas muertes, muchas muertes. Es más, de hecho, dentro de los primeros años de documentación de este virus, desde 1981, se dan datos de que anualmente se morían entre 1.800.000 y 2.100.000 de personas anuales en los primeros años de 1981 a 1990 por el SIDA. O sea que muchas personas murieron por esto hasta antes de esta fecha sin darse siquiera cuenta. La ONU-SIDA, que es la que da el informe anual, nos dice que hay un tercio, ha decaído un tercio menor en estos últimos 10 años, desde el 2010, 2011 para acá, pero que sí, obviamente se sigue propagando este virus. Es una pandemia. Etapas terminales del SIDA. Vea, vamos a ver esto, amigos, para que ustedes puedan ver. Es súper doloroso, sumamente doloroso, ¿verdad? Las personas tienen algunas imágenes en las que las personas sufren sarcoma Kaposi. Es un tipo, Kaposi es un tipo de afecciones, se necrofa la necrosis de las carnes, ¿verdad? Y de los tejidos blandos también, y la gente empieza a morir en una forma muy fea. Actualmente, amigos y hermanos, para llegar ya a datos actuales, actualmente hay, pónganme en atención, diagnosticados e identificados. Y cuando les digo diagnosticados e identificados, amigos y hermanos, les hablo de que hay un porcentaje muy alto. Nos dice la Organización Mundial de la Salud que de 5 personas que poseen el virus o que tienen el virus del SIDA, del VIH, dicen que de 5 personas, 3 no saben que lo tienen. 2 sí lo identificaron y 3 no saben que lo tienen. Actualmente nos dice esta entidad, obviamente de las Naciones Unidas, la ONU-SIDA, nos dice que en la actualidad hay 39.9 millones de personas que están infectadas con VIH en todo el mundo. En el 2018, solamente en el 2018, estoy hablando de datos de hace 2 años recientes, ¿verdad? Y eso la ONU-SIDA se sintió más bien contenta de este dato, ¿verdad? De que murieron solamente 770,000 personas por esta enfermedad relacionada con las afecciones o las pandemias de orden en contagio sexual. Ok, más de 36 millones, amigos y hermanos, de personas muertas a nivel mundial hasta el día de hoy, identificadas. Más de 36 millones de personas muertas por el SIDA. Amigos y hermanos, entonces, si usted se pone a pensar y a meditar, se da cuenta de que las señales que se encuentran
en Mateo 24 y vamos a analizar y vamos a leer lo que la Biblia nos dice y vamos a seguir estudiando en este programa de los enigmas de los tiempos, porque el propósito es de que ustedes a través de la palabra y a través de lo que la historia y a través de lo que las noticias y el día de hoy y lo que está ocurriendo hoy en día nos indica de que este asunto, amigos y hermanos, ya se acabó. Quiero leerles este versículo para hacer una pequeña oración e invitarlos al programa la próxima semana, que va a estar muy interesante, porque voy a darles unos datos referentes a lo que es el hambre. ¿Cuántas personas sabía usted, por decirle algo, que en este momento, sin contar datos de pandemia, amigos y hermanos, sin contar datos de pandemia del COVID-19, que se los voy a dar también para que ustedes se den cuenta, pero solamente en África mueren 25,000 niños diarios, 25,000 niños diarios mueren por problemas de hambre, por hambre o por problemas relacionados con el hambre. Así que, amigos y hermanos, no se pierda el próximo programa en Los Enigmas de los Tiempos, porque vamos a estar viendo, amigos, hasta dónde ha llegado esta profecía. Ok, entonces vamos a leer el versículo que se encuentra en 1 de Pedro, capítulo 5 y versículo 10, y nos dice lo siguiente. Y después de que ustedes, dice, hayan sufrido un poco de tiempo, amigos y hermanos, hay esperanza, porque es un poco de tiempo. El Dios de toda gracia, Dios mismo, el Dios de toda gracia que los llamó a su gloria eterna en Cristo, dice, los restaurará y los hará fuertes, firmes y estables. Amigos y hermanos, aunque en el mundo haya tanto conflicto, aunque nosotros sepamos que el asunto va cada día en deterioro, que va para atrás, que no se compone la situación en todos los ámbitos, ámbitos sociales, ámbitos económicos, ámbitos políticos, morales, o sea, es un destrozo total lo que hay. Los gobiernos van cada día más, la gente cada día con más anarquía, con más necesidad, la juventud más perdida, los valores morales a nivel social caídos. Pero tenemos una esperanza, es que si nosotros esperamos en el Señor, que si confiamos en Él, que si le buscamos y andamos en obediencia, Él hará que nosotros, todo el tiempo que hayamos sufrido, nos va a restaurar, nos va a hacer fuertes y nos va a permitir estar estables para su venida. Si usted está consciente, amigo, porque yo sé que los hermanos ya estamos conscientes, pero si usted, amigo que me escucha, está consciente de que usted ha visto con sus mismos ojos que el asunto ya está en las últimas y que usted sabe que necesita de algo que lo motive y que le ayude a poder seguir adelante, y a que cuando estos eventos se desarrollen en la forma en que se van a desarrollar, usted esté firme delante del Señor. Hoy es el día en el que usted puede hacer esta oración conmigo y el Señor le va a permitir entrar, nos va a regalar Jesucristo su herencia a nosotros y nos va a permitir ser llamados hijos de Dios. Así que yo le invito para que usted ore conmigo y que esta noche el Señor nos permita pues poder acceder a todas las bendiciones que Él tiene preparadas para nosotros. Aunque en este momento, por un corto plazo, estemos pasando necesidades, dificultades, vicisitudes, pero el Señor dice que enjugará todas las lágrimas de nuestros ojos. Oremos. Padre nuestro, Señor, tú que estás en los cielos, gracias, Señor, porque nos permite, Señor, a través de tu palabra entender que ya está cumplido el tiempo, Señor, y que es la hora, Señor, en que tú recompensarás, Señor, a los justos, a tus hijos, a tus siervos, Padre. Queremos, Señor, que en tu infinito amor y tu misericordia y por la gracia que Cristo, Señor, nos dio, Señor, con su muerte, tú nos permitas el día de hoy, Señor, ser aprobados delante de tu presencia, Señor, y ser llamados hijos tuyos. Que nos perdone, Señor, por todas nuestras faltas, por todas nuestras iniquidades, conscientes o inconscientes, Señor, que hayamos cometido, Padre, por todo aquello, Señor, que has honrado, Señor, tu nombre, que has honrado tus mandamientos, tus preceptos, que ha hecho daño, Señor, a nuestro prójimo, que nos ha hecho daño a nosotros mismos, Padre. Te pedimos que nos perdones, porque entendemos hoy, oh Señor, de que los tiempos están cumplidos, porque entendemos, oh Padre, de que tu Hijo amado viene, Señor, y que nos prometió una vida eterna, en donde, Señor, no habrá necesidad,
en donde no habrá dolor, en donde no habrá hambre, en donde no habrá tristeza, Señor. Anhelamos, oh Dios, eso. No queremos buscarte porque tenemos miedo a ser destruidos. Queremos buscarte porque queremos vivir, Padre, eternamente felices y alabando tu nombre. Gracias, Señor. Permítenos, Señor, en esta noche descansar, Padre, felices, recobrar las fuerzas y que mañana, Señor, por tu gracia, por tu amor y por tu misericordia, oh Dios, tengamos la oportunidad, Señor, de escribir en nuestros libros de vida recta, Señor, y claramente delante de tu presencia. Gracias, Señor. Todo esto lo pedimos no por nuestros méritos, porque no tenemos alguno, sino lo pedimos en el nombre de aquel que se dobla toda rodilla de lo que están en los cielos, en la tierra y aún debajo de la tierra. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén y amén. Hermanos, los esperamos el próximo miércoles por la misma hora, a las 8 de la noche, en la 930 Radio Costa Rica, en su programa Los Enigmas de los Tiempos. Dios les bendiga. Cada vez más violencia, más maldad en la tierra. Parece que el amor ha muerto y la locura reina sobre la humanidad. Jóvenes acabados, niños abandonados, a precio de placer y decidiendo solo el interés. ¿Dónde queda